Siento tu mover en todo mi ser. Siento en el viento que te paseas. Prometiste tu espíritu derramar. Dijiste que vendría sobre tus hijos. Así que ven. Levante sus manos ahí donde está. Él puede acercarse a nosotros. Siento tu mover en todo mi ser. Siento en el viento que te paseas. Prometiste tu espíritu derramar. Dijiste que vendría sobre tus hijos. Así que ven con tu lluvia de amor y que tu gloria descienda, inúndanos. Fijamos nuestros ojos en ti, en tu bondad y en tu gloria. Seremos transformados aquí en tu presencia al ver tu belleza. Sí, Señor, tú nos has transformado. Eres grande, Señor. Ahora puedo ver tu reino venir. Puedo escuchar sonidos del cielo. Dijiste que al pedir recibiré. Pedimos aún más de tu presencia. Así que ven con tu lluvia de amor y que tu gloria descienda, inúndanos. Fijamos nuestros ojos en ti, en tu bondad y en tu gloria. Seremos transformados aquí en tu presencia al ver tu belleza. Oh, sí, Señor. Levante sus manos, dígale: Señor, ven a nosotros. Espíritu, ven y sopla. Espíritu, esperamos por ti. Espíritu, ven y sopla. Espíritu, haz lo que tú quieras hacer. Espíritu, ven y sopla. Espíritu, hoy espero por ti. Espíritu, ven y sopla. Espíritu, haz lo que tú quieras hacer. Fijamos nuestros ojos en ti, en tu bondad y en tu gloria. Seremos transformados aquí en tu presencia al ver tu belleza. Fijamos nuestros ojos en ti, en tu bondad y en tu gloria. Seremos transformados aquí en tu presencia al ver tu belleza. Sí, Señor.
Que Dios le bendiga, amado hermano. Qué gozo saludarle una vez más por este medio. Gracias por su fidelidad. Gracias por estar siempre atento a esta transmisión y por conectarse con nosotros. Hoy le ruego que juntos oremos y le podamos decir al Señor: Padre, gracias por este momento. Gracias por el privilegio, la oportunidad que tú nos regalas, Señor, de poder escuchar tu palabra, de predicar tu palabra. Te ruego, por favor, Espíritu Santo, que tomes el control de principio a fin. Que seas tú el que hable a nuestra vida, Señor, y yo declaro que tu palabra no regresará vacía. Te pido por todos aquellos que aún no se han conectado, Espíritu Santo, inquieta sus corazones y pon en ellos esa necesidad de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una vez más, hermano, bienvenido. Que Dios le bendiga, qué gusto poderle saludar y declarar una vez más juntos que Dios es bueno y bueno todo el tiempo. Estamos ya casi terminando nuestras series radicales. ¿Sabe, mi amado hermano? Hoy más que nunca, Dios necesita hombres y mujeres radicales, hombres y mujeres que han puesto sus raíces en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por amor a nosotros. Pero el tema de este día es radical ante mi llamado. Usted sabe, mi amado hermano, que nosotros fuimos escogidos y predestinados desde el vientre de nuestra madre. Y desde ahí el Señor nos llamó y desde ahí el Señor nos dio una asignación específica que tenemos que realizar en este tiempo. Y la palabra lo dice en Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, aún ni siquiera habíamos sido engendrados en el vientre de nuestra madre, hermanos, y ya el Señor había fijado sus ojos en nosotros. Él ya había determinado que usted y yo íbamos a nacer, pero no que solamente que íbamos a nacer y que íbamos a ser uno más de las estadísticas de los muchos millones de habitantes que hay en nuestro país o en el país donde usted esté escuchando esta palabra, sino que íbamos a nacer y nos iba el Señor a establecer una asignación que usted y yo sí o sí tenemos que cumplir. Entonces Él nos llamó, como el Señor le dijo a Jeremías en el llamamiento de Jeremías. Ese mismo llamamiento nos lo ha hecho a cada uno de nosotros. Te escogí, te predestiné y te di por profeta a las naciones. O sea, el Señor había escogido, y en este caso el llamado de Jeremías era específicamente para ser un profeta. Yo sé que para cada uno de nosotros también nos ha dado una asignación especial. ¿Sabe, mi amado hermano? Usted y yo no tenemos la discreción de aceptar o no el llamado. Porque el llamado que Dios nos ha dado es irrevocable. ¿Y qué significa irrevocable? No se puede anular, no se puede borrar, no es negociable. Y la palabra lo dice en Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. ¿Qué significa? No lo podemos borrar, no lo podemos anular. Irrevocable significa que Dios no está dispuesto a negociar la decisión que Él tomó de darnos una asignación. No podemos llegar con el Señor y decirle: mira, perdona, pero es que yo no quiero. Podemos negociarlo y podemos cambiar lo que tú ya decidiste para nosotros. Definitivamente, hermanos, Dios no está dispuesto a negociar. Dios determinó un llamado, una asignación para usted y para mí, y como sea, Dios va a permitir que eso se cumpla, nos guste o no. Los medios para que ese llamado se cumplan, de eso se va a encargar el Señor. ¿Sabe? Existen dos clases de llamado. Número uno, hay un llamado general. Un llamado general que es el que tenemos todos, y es el llamado a la gran comisión. Cuando Jesús estaba por ascender al cielo, por regresar al lugar a donde Él pertenecía, al lado de su Padre en el cielo, ¿sabe? Él dejó una misión, Él dejó una orden específica a sus discípulos. Y esa orden que el Señor declaró para sus discípulos es la misma orden que el Señor ha declarado para usted y para mí en este tiempo. Y vea lo que dice en Mateo 28, del 18 en adelante. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto,
vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor les dijo, yo me voy, pero a ustedes les queda la misión de ir y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué significa discípulos? Seguidores de Cristo. ¿Sabe que usted y yo somos seguidores de Cristo? Jesús es nuestro maestro, es nuestro guía y nosotros lo seguimos a Él. Entonces, el llamado general que Dios ha hecho a toda la humanidad, a todos aquellos que seguimos a Cristo, es predicar el evangelio, es llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que se están perdiendo, aquellos que en este momento probablemente van rumbo al infierno. Y sabe, este llamado es para todos. Aquí no existen edades, aquí no hay estatus social. El llamado es para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Estamos llamados a cumplir esa gran comisión de ir y predicar el evangelio. Porque quizás hay niños que hoy estén escuchando este mensaje. Quizás hay jóvenes, hay adolescentes, hay prejos que estén escuchando este mensaje y quizás pensarán, pero este mensaje es solo para los adultos. No. Este mensaje es para todos, sin distinción de edades, de profesión, de estatus social. Es para todos. ¿Y para quién es el mensaje? Para todo ser humano. No importa la edad, no importa la condición. Nuestro deber es cumplir esa gran comisión. Entonces todos tenemos que tener claro eso. Estamos en este mundo, hermanos, para ser discípulos, para hacer discípulos y llegar al punto de que el discípulo se bautice y sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además de esto, además de ese llamado general, hay un llamado específico. Hay una asignación específica que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y tenemos que entender que algunos fuimos llamados para ser pastores, otros para ser apóstoles, otros para ser profetas, otros para ser maestros, otros para ser misioneros, otros fueron llamados a trabajar con niños, otros fueron llamados a trabajar con jóvenes, otros fueron llamados a trabajar con mujeres, otros fueron llamados a trabajar con matrimonios, otros fueron llamados a trabajar y a restaurar familias, otros fueron llamados para ser salmistas, para ser servidores. ¿Sabe, mi amado hermano? Hay mucha gente especial que tiene el don de servicio, ese llamado de servir. Yo aquí en la iglesia tenemos la bendición de tener tantos diáconos y miren, es increíble. Hay unos diáconos que todos son especiales, todos sirven, pero siempre hay algunos que de verdad se destacan por ese don de servicio que tienen. Hay otros que no sirven quizás en el diaconado, pero están sirviendo al prójimo, ven una necesidad, inmediatamente llegan, se ponen a las órdenes. Ese es su llamado, porque no todos, hermanos, fueron llamados a servir. Algunos no mucho les gusta servir, pero hay otros como increíblemente lo hacen. Hay otros que fueron llamados, hermanos, a predicar, otros fueron llamados. O sea, para todos el Señor nos dio una asignación específica. Usted que me está escuchando hoy, usted sabe positivamente y ha entendido cuál es su llamado. Porque sabe, mi amado hermano, usted sabe que tiene el potencial para trabajar y para realizar una función, una misión que Dios le ha encomendado. Y quizás hasta este momento muchos lo están haciendo y lo están desarrollando. Pero quizás muchos que me están escuchando, hermanos, dejaron de ser obedientes a ese llamado. Y por una o por otra circunstancia se apartaron, se desviaron del llamado y decidieron ya no hacerlo. ¿Sabe? La misma palabra nos habla de hombres y mujeres que nos antecedieron, hombres y mujeres que vinieron a esta tierra con un llamado específico, con una misión específica. Y podemos empezar en primer lugar con Jesús. Usted sabe, mi amado hermano, que Jesús vino a la tierra y vino con una función, con un llamado específico. Él vino a salvar a la humanidad de una muerte a causa del pecado. Y usted sabe, mi hermano, que fue tan
poco su tiempo. Alguien me decía, estábamos en un entierro en un día de estos, y alguien me decía, ¿cómo pudo ser posible que Jesús, habiendo hecho tanto, habiendo sido bueno, perfecto, ¿por qué vivió tan poco? Me decía alguien. ¿Por qué fue? ¿Cómo es posible que permitió el Padre que solo viviera 33 años en la tierra? Y yo le decía, hermano, porque definitivamente ese era el tiempo de vida que Dios había establecido que viviera en esta tierra hasta cumplir su llamado. Y usted sabe que Jesús no fue al cielo, no descendió nuevamente al cielo hasta el momento que Él cumplió el llamado y la asignación que Dios le dio estando en esta tierra. Tenemos a un Moisés. Usted sabe, hermanos, que Moisés fue llamado a libertar al pueblo de Egipto. Después de 430 años de estar esclavos, el Señor llamó a Moisés y le dijo, Moisés, tú eres el elegido para ir a libertar a mi pueblo. Vemos a un Josué. Usted sabe que hay un Josué, hermanos, que el llamado de él fue continuar con el trabajo, con la labor que había iniciado su líder Moisés. Y el Señor le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, Josué, ahora te corresponde a ti levantarte, ahora serás tú el que va a continuar y el que va a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Vemos a un José. Un José, mi amado hermano, que usted sabe que el llamado y la misión y la asignación que Dios le dio en esta tierra fue salvar a la humanidad de morir de hambre. Por eso es que es tan importante ver la similitud y la comparación que hacen de Josué con Jesús, porque él en ese tiempo fue usado y el llamado y la asignación que Dios le dio a José fue librar al pueblo a toda la humanidad de morir de hambre. Vemos a una Esther, por ejemplo. Esther fue una mujer que fue escogida y Dios le dio una asignación. ¿Y cuál fue la asignación que el Señor le dio a Esther? Librar a su pueblo de morir. Entonces, mi amado hermano, tenemos que entender que nosotros no estamos en la tierra solamente para robar oxígeno, solamente para vivir por vivir. No, definitivamente usted y yo estamos en la tierra con un propósito. Y el propósito de Dios no es lo que nos enseñan en ciencias naturales, donde dice que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso no se aplica en nosotros, porque sabe, sí, ciertamente nacemos, crecemos, nos reproducimos y vamos a morir, pero en ese proceso usted y yo tenemos que cumplir una misión. Es que no venimos a esta tierra solo por venir. Hay algo especial para lo cual tú y yo fuimos enviados, y eso se tiene que cumplir. Claro, ¿va a ser fácil o está siendo fácil? No, hermano. Está siendo muy difícil para muchos ser obedientes al llamado y caminar en el llamado, ser radicales en el llamado. Está siendo muy difícil. Y me atrevería a decir, hermanos, que cada vez está siendo más difícil, que cada vez hay más oposición, que cada vez se nos levanta más el enemigo, que cada vez, hermanos, las huestes espirituales de maldad se levantan contra nosotros para evitar a toda costa que se cumpla el propósito y el llamado que Dios nos dio y la asignación específica que Dios nos dio. Pero sabe, si aquellos hombres y mujeres que nos antecedieron, porque pudiéramos mencionar a tantos más, pero sabe, ellos también tuvieron que pasar procesos difíciles para cumplir el llamado y terminar, porque no solo es de conocer el llamado, no es solo de que yo tenga claro cuál es mi llamado. Es necesario que usted y yo no solo entendamos, conozcamos, sino que ejecutemos el llamado, y no solo que lo ejecutemos, que terminemos, que concluyamos lo que el Señor nos ha mandado hacer, porque con Dios no podemos dejar nada a medias. Porque si el mismo Jesucristo vino y llegó hasta la muerte y muerte de cruz, Él terminó. Usted y yo estamos llamados a terminar lo que hemos empezado. ¿Sabe? Y hablando de cuántos, aquellos hombres que nos antecedieron tuvieron que sufrir, está Jesús, hermano. Jesús, nuestro máximo ejemplo. Para empezar, Él no nació en una cuna de oro, siendo el
hijo del rey, siendo un ser divino, nació en un establo, todo su proceso de padecer porque no vivió en la opulencia, fue hijo de un carpintero, pasó tantas premuras económicas, fue perseguido desde muy niño, hermanos, acusado, señalado, despreciado, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Hermano, fue tratado como un vil delincuente, como un hombre sin vergüenza, cuando en él no había pecado alguno. Entonces, hermano, nadie, aunque pudiéramos vivir los sufrimientos más grandes en este mundo, nunca el sufrimiento que Jesús padeció y cerró con broche de oro, hermano, esa muerte y muerte de cruz, todo lo que vivió como antesala a su muerte, hermano, todo lo que padeció, todo lo que sufrió por amor a usted y por amor a mí, por obediencia, él vino y dio su vida por usted y por mí, y estuvo dispuesto a morir, y no le importó la consecuencia, y no le importó el sufrimiento, aunque hubieron momentos en que le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y sabe, nos dio ejemplo que a pesar de que no fue fácil, porque aunque muchos suframos, nunca vamos a sufrir lo que Jesús sufrió y lo que Jesús padeció, pero Él terminó su asignación, cumplió su llamado y llegó hasta el final. Está Moisés. Usted sabe que para Moisés tampoco fue fácil. Desde muy pequeño, siendo un bebé, usted sabe que Moisés, fue alejado de su familia. Creció creyendo que era un egipcio. Creció creyendo que la hermana de Faraón era su madre. Hermanos, fue alejado de su familia, de su tierra, de su parentela, creyendo ignorando que él era un hebreo. Dígame, ¿acaso si no fue tan difícil el proceso que vivió Moisés para poder hacer la obra y cumplir la asignación que Dios le había dado? Está un Josué que tuvo que perder a su líder amado, del cual aprendió tanto. Un Josué, hermanos, que el Señor le dijo: ve, ahora te corresponde a ti llevar a mi pueblo a la tierra prometida. No va a ser fácil. Y sabe, se tuvo que enfrentar a los ejércitos de 31 reyes y no fueron batallas fáciles, fueron batallas difíciles, fueron batallas, hermanos, sangrientas. Pero sabe, Dios estaba con él. Y vemos, hermanos, a un José despreciado por su familia, a un José que lo odiaban sus hermanos, un José, hermanos, que fue metido en una cisterna, vendido como un esclavo, un José, amados hermanos, que fue metido a la cárcel injustamente, un José que tuvo que padecer 13 años para cumplir el llamado y la asignación que Dios le había dado. Y está una Esther, por ejemplo. Esther, usted sabe, una huérfana, una mujer que estaba todo el tiempo en peligro de muerte, porque si alguien descubría su identidad, porque si alguien llegaba a enterarse de que Esther era una mujer judía, usted sabe que podía morir. Pero antes de eso, tuvo que perder a sus padres, tuvo que quedarse huérfana. Y hermano, usted no me dejará mentir, para ninguno fue fácil. Y yo sé que para ti que estás siendo fiel a tu llamado, radical en tu llamado, no está siendo fácil. Quizás hemos tenido que entregar a personas que amamos. Hemos tenido que renunciar a nuestra propia vida. Hemos tenido, hermanos, que tomar la cruz y seguir a Jesús. Hemos tenido que negarnos a nosotros mismos. Hemos tenido que ver partir a seres que amamos. Hemos tenido, hermanos, que pasar situaciones económicas difíciles, quizás enfermedad, quizás desprecio de las personas que están a nuestro alrededor, quizás el rechazo, quizás yo no sé cuántas cosas has tenido que vivir. ¿Cuántas cosas has tenido que atravesar por cumplir y ser radical en tu llamado y en la asignación que Dios te ha dado? Sé que tú que me estás escuchando, para ti que me estás escuchando hoy, sé que no ha sido fácil. Sé que han llegado momentos en los que has dicho: Señor, pero entonces si estoy haciendo tu voluntad,
Señor, entonces si estoy cumpliendo, si estoy tratando de hacerlo bien, ¿por qué me viene tanta lucha? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué me desprecian? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque es necesario. Tienes que entender que ese es el medio que Dios está usando para que llegues al final, a la culminación del llamado que Dios te dio. No lo puedes dejar a medias, no puedes retroceder, no te puedes dar el lujo de decir, Señor, renuncio, no es fácil. Señor, no puedes decirle, mira, Señor, pero ¿por qué de esa manera? Si hacer tu voluntad debiera significar que entonces todo va a estar bien, que no vamos a tener que sufrir y padecer. Hermanos, si aquellos que lo hicieron y que hoy nos dan testimonio de que sí se puede, tuvieron que padecer. Hermano, Jesús padeció. Él nunca te pide que tú y yo hagamos algo que Él antes no ha hecho. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que cumplir con el llamado y la asignación de Dios en nuestras vidas, todo iba a ser color de rosa, no íbamos a tener que llorar, no íbamos a tener que sufrir. Eso también es necesario. Pero tanto para José, para Josué, para el Señor, para todos, hermanos, los que tuvieron que vivir sus procesos, para Moisés, para Esther, Dios les dio una garantía. Ellos tenían una garantía de que Dios estaría con ellos, de que nunca los dejaría. Y mira lo que dice Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor les dio esa garantía, el Señor les dio esa promesa. No te dejaré, no te desampararé. Yo siempre estaré contigo. Y cuando el Señor les dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, le dijo el Señor a Josué, estaré contigo. Y esa fue la promesa para cada uno de aquellos hombres y mujeres. El Señor siempre les dijo, yo estaré contigo. Nadie te va a poder hacer frente. Nadie se va a poder levantar contra ti. Nadie te va a poder destruir. Nadie te va a poder hacer la guerra, porque yo iré contigo. Y esa promesa es para ti hoy. El Señor te recuerda lo que tú ya sabes. El Señor te dice hoy, nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, como estuve con Josué, como estuve con José, como estuve con mi hijo Jesús, como estuve con Abraham, con Isaac, todos aquellos hombres de la fe que lucharon hasta el último momento. El Señor te dice, yo estaré contigo. ¿Quién se te está levantando, hermano? ¿Quién nos está haciendo la guerra? Ay de aquel que se levante contra uno de sus ungidos. Ay de aquel que se levante contra uno de sus hijos. Ay de aquel que se levante contra aquellos que están luchando por hacer su obra. Porque ciertamente eso no es fácil. Servir a otros, luchar por otros, sufrir por otros, no es fácil, pero de eso se trata, porque hubo alguien que nos dio ejemplo. Entonces, amado hermano, la garantía es que el Señor estará contigo. La garantía es que no vas a ser avergonzado nunca. Y por un camino entrarán tus enemigos y por 7 se irán, mas a ti no te tocarán, mas a ti no te harán daño, a ti y a los tuyos. Y si Dios lo permite es con un propósito, si Dios lo permite es porque a Él le place y no porque al enemigo le plazca levantarse y enseñorearse y ensañarse en tu contra. Es porque a Dios le place permitirlo, pero dice la palabra que los que le amamos todo ayuda bien, aún las cosas negativas. Así que fiel es el que te dio la promesa, fiel es el que te hizo el llamado, y la palabra lo dice. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que llama, os llamó, el cual también lo hará. Fiel
es el que os ha llamado, fiel es el que nos llamó, fiel es el que te escogió, fiel es el que te predestinó. Y Él, hermano, Él dijo que lo iba a hacer y Él lo va a completar. Si Dios te dio una promesa, si Dios te dijo que iría contigo, si Dios te dijo que te respaldaría, si Dios te dijo que no te dejaría, así será. Pase lo que pase, venga lo que venga, tengas que enfrentar lo que tengas que enfrentar. Está empeñada la palabra de Dios. Y si Dios dijo que algo acontecería, eso va a suceder. Porque fiel, yo puedo ser infiel. Todos los que te rodean podemos ser infieles, pero Dios es fiel y la promesa y el llamado no te lo hizo el hombre. Tienes que entender que no necesitas ser aprobado por los hombres. Tú no necesitas que el hombre crea en ti. Quizás en tu llamado, hermanos, en la asignación que has estado realizando, te has desanimado. Has estado con deseos de renunciar muchas veces porque has pensado, es que nadie cree en mí, solo me juzgan, solo me señalan, solo me critican. Pero tienes que entender que si el llamado te lo dio Dios y que si Él te escogió es porque Él cree en ti. Es porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, porque fallamos una y otra vez, y a pesar de que nos equivocamos todos los días, de que en el proceso y en el ánimo de cumplir el llamado y la asignación, hermanos, nos equivocamos, nos cuesta. Dios sigue creyendo en nosotros, sigue creyendo en ti. No importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa, hermano, amigo que me estás viendo, no importa cuántas veces te hayas equivocado, hayas cometido errores, hayas tenido el deseo de dejarlo todo, ya no continuar. Es necesario que te levantes y que entiendas que el llamado lo hizo Dios y Él será fiel en sostenerte. Él será fiel en ayudarte hasta el último momento, porque la obra que Él empieza, Él la termina. Su palabra lo dice. Vea lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó la buena obra será fiel en completarla. Porque desde que nacimos, el Señor empezó una obra en nosotros. Desde que le conocimos y desde que le entregamos nuestro corazón a Jesús, a partir de ese momento, el Señor empieza esa obra en nosotros. Y Él será fiel en completarla hasta el día en que Él venga por nosotros o Él nos llame. ¿Qué hacer entonces para cumplir con ese llamado y esa asignación? 3 cosas. Número 1, obedecer. Solo tenemos que obedecer, mis amados hermanos. El Señor le dijo a Josué: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en ella de día y de noche. Josué 1:8, el Señor se lo decía. Medita en la palabra, camina alineado a la palabra, camina en obediencia, porque el Señor le dio la promesa: entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amado hermano, tú que estás luchando por obedecer a Dios, tú que estás en el camino, tú que estás haciendo y tratando de hacer la voluntad del Señor y que estás tratando de cumplir con esa asignación, hermano, si sigues en ese plan de obedecer a Dios y caminas apegado a su palabra, luchando por obedecerle, ten por seguro que vas a llegar al final, que vas a terminar lo que Dios te ha confiado. ¡Qué privilegio! Que Dios se haya fijado en nosotros. Qué privilegio que Dios me haya escogido para hacer un trabajo para Él. Porque tienes que entender que estás trabajando para Él y no para los hombres, y de Él recibirán la recompensa. Número 2, ser perseverantes. No te rindas, no te des por vencido. Sí, está bien, quizás hoy que me estás escuchando, estás viendo esta transmisión, quizás estés desanimado, estés pensando probablemente decir el día domingo: mira, hermana o hermano, renuncio, ya no quiero seguir, ya me cansé. Aquí la gente pero ni siquiera le dice a uno gracias, y mira, hermana, en lugar de agradecerle a uno,
que uno viene a limpiar la iglesia, que uno está cantando, que uno está predicando. Hermana, en lugar de recibir uno una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, uno solo recibe críticas, uno solo recibe palabras que nos lastiman. Hermano, persevera. No te rindas. Dios está contigo. Dios pelea por ti. Nadie te dijo, hermano, que te iban a aplaudir. Nadie te dijo que te iban a dar 1 y 1000 reconocimientos. Es que aquel que espera los reconocimientos del hombre aquí en la tierra es lo único que va a recibir. Es mejor el reconocimiento que Dios nos tiene allá en el cielo, porque eso es eterno, eso nadie te lo va a quitar. No te preocupes si aquí en la tierra no te agradecen, no te valoran, no se fijan en ti. Dios lo ve todo. En el libro de sus memorias, en el libro de sus memorias está todo lo que has hecho por amor a Él, por amor al pueblo, por amor a sus pequeños. Ahí está todo, ahí no se le pasa nada al Señor. Así sea un vaso de agua, una palabra que has dado, todo cuanto has hecho. Así que, mi amado hermano, persevera. Sé perseverante, no te rindas, no dejes. Has ya caminado tanto, has sufrido tanto, has padecido tanto. ¿Cuántos años llevas sirviéndole a Dios? ¿Cuántos años llevas tú siendo fiel al llamado y cumpliendo la asignación? Quizás no lo hemos cumplido al 100 porque somos humanos y nos está costando. Pero sabes, lo importante es seguir luchando. Lo importante no es darnos por vencidos. Lo importante es seguir avanzando y seguir luchando cada día por ser y hacer lo mejor para Dios. Quizás hoy no lo hice muy bien, pero voy a luchar porque mañana me voy a proponer cumplir con mi asignación y dar lo mejor de mí para cumplir el propósito por el cual Dios me envió a esta tierra. Y número 3, sé fiel con Dios. Nos puedes fallar a todos o todos te podemos fallar a ti, pero sigue siendo fiel a Dios. A todos los podemos traicionar, les podemos fallar, pero Él, nuestro Padre, no merece que le seamos infieles. Jesús, que vino a morir por ti y por mí, no merece que seamos infieles, porque muchos no solo retroceden en su proceso y no continúan con su asignación, sino que no conforme con eso, empiezan a negar su fe, empiezan a negar la existencia de Dios, empiezan a poner en tela de duda de que Dios sea real, de que Dios es real. No seas infiel, sigue sirviendo y sigue haciendo lo que Dios te ha mandado fielmente, levantando el nombre de Cristo en alto, levantando el nombre de Cristo en alto. Y sabes, llegarás al final y terminarás tu asignación hasta el día en que mueras o que muramos, o hasta el día en que Cristo venga. Jesús terminó a los 33 años en la cruz. Cuando Él expiró y entregó su espíritu, ahí terminó. Y gracias a ese bendito sacrificio, usted y yo estamos hoy y tenemos esa nueva oportunidad de vida. ¿Sabe? Moisés terminó cuando Dios determinó llevárselo, pero sabe, Él cumplió su asignación, cualquiera que haya sido la causa de su muerte. Él cumplió su asignación, vino a la tierra para libertar al pueblo de Dios de la esclavitud. Josué terminó su asignación, logró vencer a los reyes, los reinos y todo lo que se le puso en el camino, y llevó al pueblo, terminó lo que Moisés empezó, no dejó a medias el proceso, terminó su asignación hasta que Dios determinó que era el tiempo de partir. José terminó su asignación. Él fue usado y usted sabe que libró a la humanidad de morirse de hambre.
Dios le dio la sabiduría para ser un hombre diligente. Y Él le dio la estrategia para prepararse para los años de escasez que vivió la humanidad. Y fue José el instrumento que Dios usó para que en ese tiempo la gente no muriera de hambre. Terminó hasta el día en que murió. Usted sabe que Esther terminó su asignación. Sí, ciertamente fue la reina y alcanzó tanto, pero el propósito por el cual el Señor la trajo a la tierra era librar a su pueblo judío de la muerte, de la destrucción. Amado hermano, tú y yo no nos podemos rendir y no podemos darnos por vencidos ante el llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos que ser hombres y mujeres radicales. Sí nos está doliendo. Sí hay momentos en que ya no podemos. Sí hay momentos, hermano, en que de verdad las fuerzas se acaban. En las que hay momentos en los que moral y espiritualmente estamos devastados. Pero tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Tu asignación termina hasta el día que mueras o que muramos. O el día que Cristo venga. Perdóname si estás pensando en renunciar, en dejarlo todo porque está siendo difícil, porque ya no puedes. Y quizás le has dicho al Señor: Padre, si no puedo ni con mi familia, Señor, no puedo ni con mi propia vida. Encárgate de cumplir la asignación. Encárgate de ser obediente a tu llamado, y de ti, de los tuyos, se va a encargar Dios, porque esa es su promesa. Y hasta este día Dios ha sido fiel a esa promesa. Así que, mi amado hermano, amigo, si tú, amigo que me estás escuchando, por alguna razón decidiste renunciar a tu llamado, déjame decirte que de una o de otra manera el Señor te va a traer nuevamente. El Señor te va a alinear y el Señor te va a poner en el camino y en la dirección correcta hasta que termines la asignación para la cual naciste y veniste a esta tierra. Así que, mi amado, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y trae galardón para aquel que es fiel. Y mira lo que dice en Apocalipsis. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él viene pronto y su galardón con él. Esos galardones, esos premios, esa recompensa que Dios trae para recompensar a cada uno según sea su obra. No te va a recompensar el pastor, no te va a recompensar el pueblo, no te va a recompensar tu familia, no te van a recompensar tus amigos, no te van a recompensar aquellos por los que has sufrido y por los que has entregado tanto. Te va a recompensar Dios. Y Él viene pronto, más pronto de lo que creemos. Y trae un galardón para recompensar a cada uno según sus obras. Y la recompensa no va a ser la misma para todos. Según tus obras, según mi obra, según mi trabajo, según nuestra entrega, según sea nuestra obediencia, así será nuestra recompensa. Vale la pena ser fieles al llamado. Vale la pena ser fieles y obedecer y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y no podemos perder de vista, quizás si tu llamado es cantar, por ejemplo, no puedes descuidar el llamado general que Dios te dio de ir y predicar el evangelio a toda criatura. No importa cuál sea, quizás mi asignación sea cocinar, quizás sea, yo no sé, lavar la ropa para alguien que lo necesita, cuidar a niños de la calle, yo no sé, pero no podemos perder de vista nunca, no podemos soltar y olvidar que la principal asignación y llamado que Dios nos hizo fue el llamado y la orden que Dios le dio a sus discípulos de ir y predicar y hacer discípulos a las naciones en el nombre de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adelante, hermano, amigo que me estás escuchando, que valga la pena nuestro paso por esta tierra y que valga la pena todo lo que hemos vivido, lo que hemos llorado, lo que hemos padecido, lo que hemos sufrido.
Porque cuando pasan los años y uno ha visto y voltea la vista hacia atrás por un momento y uno ve todo el recorrido de nuestra vida, pero uno puede ver todo lo que se ha alcanzado y lo que se ha logrado, que no ha sido fácil. Entonces uno dice, valió la pena haber nacido. Valió la pena no haber sido uno más de la estadística de los habitantes de una nación. Tú y yo podemos marcar la diferencia. No importa cuántos años tengas, seas un niño, seas un joven, seas un adulto, seas un anciano, yo no sé. No desperdicies tu vida. No desperdiciemos nuestra vida. Cumplamos cada día con esa asignación. Seamos obedientes a Dios. Lo que sucede a nuestro alrededor, lo que tengamos que sufrir, es lo de menos. Es necesario, hermanos. Es necesario. Cuánto no quisiera el Padre que usted y yo no tuviéramos que padecer. Pero eso es necesario. Son los medios que Dios usa para que se cumpla y terminemos nuestro llamado y nuestra asignación. Así que yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Quizás hoy estás escuchando este mensaje. Estás conectado a esta transmisión. Quizás hoy te sientas desanimado y quizás has pensado, no ha valido la pena. Qué difícil. Cuando lo he entregado todo, cuando mejor me he portado, cuando me he sacrificado a mis hijos, lo he sacrificado todo, Ira, mamá y Kanda, por la causa de Cristo. Resulta que todo se levanta en mi contra. Quizás hay muchos que estén pensando eso. Cada vez estoy más pobre, dirán algunos. Cada vez estoy más enfermo. Cada vez la vida se torna más difícil para mí. Pero el Señor te recuerda hoy que está contigo. Como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como estuvo con Esther, como estuvo con Abraham, con Isaac, como estuvo con todos aquellos que nunca se rindieron y terminaron su asignación. De la misma manera, hoy te recuerdo que estoy contigo, dice el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, te dice hoy. Porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo y estaré contigo a donde quiera que vayas. Y Rababacanda, aquel que persevera hasta el fin, dice el Señor, agrada a mi alma. Pero el que retrocede no es de mi agrado. Y Rababacanda, y tú no necesitas agradar a los hombres, porque al final nada obtendrás de ellos. Y Rakata Rababacanda. Pero si me agradas a mí, dice el Señor, entonces lo tendrás todo, porque conmigo nada te faltará. Aunque hoy me digas o pienses, o el enemigo de tu alma te haga creer lo contrario, dice el Señor, el tiempo de tu recompensa viene. Y no solo cuando llegues a morar conmigo por la eternidad en esta tierra de los vivientes donde hoy habitas, aquí lo verás, dice el Señor. Padre, gracias, Señor, lo creemos, porque eres fiel a tu promesa, porque eres fiel a tu palabra. Y si hay alguien este día que por alguna razón se alejó del Señor, que por alguna razón renunció a su llamado y dejó de cumplir su asignación porque fueron tantos los problemas, porque vino enfermedad, porque alguien te falló, hoy es una buena oportunidad para que puedas permitirle a Jesús entrar en tu corazón una vez más. Y si nunca lo has conocido, que hagas que tu vida valga, que tu estadía en esta tierra valga.
Y que hoy puedas repetir conmigo esta oración y le puedas decir: Señor Jesús, en este día yo te entrego mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón, reconozco que te he fallado, reconozco que te he ofendido, pero hoy, Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y por la fe en tu Hijo Jesús, hoy creo que mi nombre es inscrito en el libro de la vida. Padre, gracias. Gracias por cada uno de tus hijos que está escuchando, que hoy, Señor, entregó su corazón a ti. Yo declaro, Señor, que tú serás esa fuerza que necesitan para seguir adelante cada día, Señor. Gracias, porque tu palabra no regresará vacía. Y yo declaro que va a dar fruto y va a producir cambio en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te bendiga, amada hermana. Yo sé que muchos que hoy están conectados han sido tan fieles. Fieles durante todo este tiempo de pandemia, de epidemia. Hayan estado fieles, conectados, obedeciendo. Y sobre todo has sido fiel al llamado, a la asignación. No te rindas, no te rindas. Sigue adelante. Dios está con nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién se podrá levantar contra nosotros? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te prospere a ti y a los tuyos en todos sus caminos.